Si un refrigerador puede convertirse en una jardinera, una bodega se puede convertir en casa. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la colonia Cordemex, una colonia al norte de Mérida que originalmente era una zona industrial. Luego, con el crecimiento de la ciudad, se convirtió en una zona residencial y de centros comerciales, con alguna que otra bodega que aún se mantiene de pie. ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! ¡Se dice invencible! Nadie se imagina lo que hay atrás de este muro. Esta es una fachada típica de una zona residencial del norte de Mérida. Toda esta zona hoy se ve como una zona residencial, pero es increíble pensar que hace 10 años se veía de esta forma. Desde la entrada podemos ver la importancia que juega la vegetación en toda la propiedad, en la cual vemos esta mata de pitaya, la cual resulta incluso contrastante pensar que de aquí sale ese fruto tan exótico, tan jugoso y tropical de esta planta que parece sacada del desierto. ¡Está horrible! De este lado tenemos el portón, el cual conservaron y es por donde antes entraban los camiones y trailers de carga para dejar todas las cosas a la bodega. Aprovecharon este patio de maniobras para incluir un garage muy amplio, en el cual también podemos ver las jardineras que tenemos alrededor que contrastan con ese estilo o ese sentimiento industrial que emana la bodega. Además, estos cumplen con otra función, sirven como colchón para proteger la fachada de la casa, la cual tiene una orientación hacia el poniente. Incluyeron esas 3 ventanas que vemos allá arriba para darle ventilación e incluso iluminación al interior de la casa. Y por acá, vean qué padre. Algo que nos vamos a estar encontrando en toda la casa son ejemplos como este. Ahorita me encuentro parado sobre lo que en algún momento fueron tubos de prueba para medir la resistencia de concreto. Sin embargo, le volvieron a dar otra vida y a utilizarlos como adocretos. Les voy a hablar del concepto de sobreciclaje. Aprendiendo con Trasmuro. Este es un concepto popular en el mundo de la arquitectura, el cual consiste en reutilizar elementos que han cumplido con su vida útil, e incluso darle una función completamente diferente por la cual fueron diseñados. Por acá vemos algunos ejemplos como estos cestos de basura y los refrigeradores que veíamos al inicio de este video. En la fachada vemos también que incluyeron estos 3 accesos. De hecho, estos fueron los que rigieron en dónde se abrirían las ventanas. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Es que de verdad me deja sin palabras. Desde aquí se puede ver todo. Pareciera como si no hubiera límites entre los espacios o como si fuera tu propia casa, pero con las paredes invisibles. Pero para que exista un orden, hay una estructura y una distribución detrás. Les explico. Esta tiene una estructura de 20 metros por 20 metros, la cual cada 5 metros tiene una columna, generando estas verticales que aprovecharon los arquitectos para delimitar los espacios, en donde en la primera sección tenemos las habitaciones, en la parte de atrás tenemos las oficinas para evitar el tema del ruido y por acá tenemos el área social, en donde aprovecharon para tener como eje central un laguito con todo y peces y una selva. Vamos a ver. Estas son las vigas que sirven para trazar la retícula que delimita los espacios. También cumple con otra función que es la de disminuir la escala, ya que estos son espacios muy altos, de casi 7 metros de altura en su eje central. De este lado tenemos la sala en la cual por supuesto todos los muebles fueron reutilizados, en donde yo creo que lo sacaron de la serie de Friends, del depa de Chandler y Joey. Además, podemos ver arte decorativo en las paredes y en los estantes, los cuales corresponden a recuerdos de los viajes que han realizado los dueños y son principalmente de culturas latinoamericanas indígenas. Probablemente habrán notado el volumen que tengo atrás. Este corresponde a un área de almacenamiento en la cual sirve como alacena y también como bodega. Y ahora sí, vamos a ver la cocina.
cocina incluyeron esta barra, la cual recubrieron con microcemento gris pulido y que remataron con este granito negro, que además, acompañado de la madera que tenemos alrededor, hace de este un espacio bien elegante y bien bonito. Y por acá tenemos el acceso del que les hablaba hace un momento para entrar directo a la cocina. Algo que era una condición necesaria para esta casa es que desde donde estuvieras parado pudieras ver plantas, incluso mientras lavas los platos. Al finalizar la barra, remataron con este volado de madera ideal para tener un área desayunadora, en la cual vean qué bonita manera de reciclar la retacería de este granito. Lo utilizaron como individuales que además protegen la madera de platos calientes. Excelente, sí. El muro que divide la cocina del comedor ya existía. Decidieron reutilizarlo para generar este espacio. En esta zona incluyeron un aire acondicionado, el cual sirve para refrescar el comedor de manera muy eficaz, pero no toda la casa. Sin embargo, la casa es muy fresca, principalmente por 4 factores. Las láminas cuentan con una capa térmica para reducir el impacto de los rayos ultravioleta. Los 7 metros de altura también ayudan, complementado con las celosías que tenemos alrededor para permitir el aire caliente salir. Paneles solares para aprovechar la energía del sol y con eso poder tener los ventiladores a máxima potencia el tiempo que sea necesario. Cuerpos de agua y plantas que mantienen el ambiente fresco. Conforme nos vamos acercando hacia este, vamos sintiendo la frescura que emana de él. Además, en este incluyeron pescaditos, los cuales sirven para controlar la natalidad de los mosquitos, ya que estos vienen a depositar aquí sus huevitos y los peces se los comen. Con eso controlamos muy bien que haya mosquitos alrededor. Esto me recuerda muchísimo a aquel estanque y espejo de agua que incluyeron en Casa Vagantes. Si no lo han visto, no sé qué esperan para hacerlo. Además vemos cómo en el centro plantaron esas 2 hermosas ceibas acompañadas de vegetación endémica, toda es vegetación típica de la región, y que remataron con esa iluminación que vemos en el piso, que al menos yo nunca había visto que se usara de esa forma. Normalmente son esas tiras que van colgadas en los techos. Quedó padrísimo. Y ahora sí, vamos a conocer el espacio donde la magia sucede. Originalmente se había pensado que este espacio sirviera como un gimnasio. Sin embargo, en la práctica se dieron cuenta que es mucho más conveniente que cada quien tenga su espacio de trabajo. De ahí que se incluyeran 2 espacios separados e independientes. Y así de bote pronto, si tuvieran que elegir, ¿cuál dirían que es de él y cuál dirían que es de ella? Déjenlo en los comentarios. Continuando con el recorrido, además de incluir macetas con vegetación por toda la propiedad, también incluyeron este pasillo, el cual sirve también para proteger y darle más privacidad a la zona de habitaciones. De hecho, nos cuentan que este muro ya se encontraba en la bodega y decidieron reutilizarlo, incluyendo las habitaciones en este costado. Adicionalmente, vemos estos tubos, los cuales los habíamos visto en la entrada, que fungían como adocretos, pues acá esta es otra gran idea para ver cómo utilizarlos. Los utilizaron como jardineras, las cuales sirven para contener las plantas, y ya podemos ver incluso los códigos de a qué prueba o proyecto pertenecieron. Por acá dice Urban 6, las Torres Gemelas, la Torre Eiffel, vaya de super edificios. ¡No creo! Pero sí, en algún momento estos fueron merma de una concretera. Y ahora sí, vamos a conocer las habitaciones. Esta es la zona que más se modificó de la bodega, en donde bajaron los techos, sobre todo en las habitaciones, para dar un poquito más de escala y al mismo tiempo ser más eficientes en términos energéticos por tema del aire acondicionado. Mantuvieron la entrada que ya existía, en la cual incluso mantuvieron el portón como si fuera una cortina, y así impide la entrada de los rayos del sol. De este lado también incluyeron una ventana interna, pareciera que da hacia afuera por la cantidad de plantas que tenemos. Está increíble. Y por acá, acompáñenme a ver al baño. Tiene
una cantidad de ejemplos de sobreciclaje. Estoy seguro que a alguno les va a servir. Vamos a echarle un ojo. De entrada, creo que le dieron el mejor uso que he visto en mi vida a los contenedores de toallas, los cuales incluyeron estos maceteros de vegetación que cuelgan de una reja reciclada. Por acá podemos ver lo creativo que se pusieron con la parte de la regadera, utilizando tubería de cobre que incluso reutilizaron. Y por acá tenemos igual otras macetitas que son los contenedores de los papeles de baño de baños públicos. Quedó padrísimo, jamás me hubiera imaginado hacer algo como esto. En la parte de atrás incluyeron otras 2 recámaras, las cuales comparten el mismo baño y es el que sirve para dar servicio a las visitas. Oigan, y si están disfrutando de este contenido en el cual vamos explorando casas con características únicas e ideas súper creativas de decoración, incluso reutilizando materiales, no se pueden perder el siguiente video que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.